Hola, en este vídeo vamos a hablar de la fusión y la fisión, que ya hemos nombrado en vídeos anteriores. Si os acordáis, cuando vimos la estabilidad de los núcleos, vimos una gráfica que lo que representaba era la energía de enlace por nucleón en función de los núcleos, que eso es el número másico, podría ser el número atómico. Entonces vimos que si cada puntito representa los átomos que hay en la naturaleza, esto más o menos sigue una curva de esta forma, ¿vale? Muy someramente. Donde, recordad, cuanto más arriba estamos, más estable es el núcleo, por lo tanto, en su formación, más energía ha liberado. Y para romperlo, más energía me cuesta. Entonces vimos que había dos tipos de reacciones nucleares que me aportaban energía. Si yo, como fuera, no sabemos cómo, como fuera, cojo un átomo gordo y lo puedo romper en dos intermedios, así hablando en plata, se liberaría esta diferencia de energía, es la que se liberaría. Esta reacción nuclear se llama fisión. Y si cojo dos átomos ligeros y los junto en uno más gordo, en uno más intermedio, más estable por lo tanto, muy bien, ese proceso se llama fusión. Fisión es una ruptura, hemos roto un átomo, fusión es unión, hemos unido dos átomos, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a hablar en el vídeo. Vamos a empezar por la fisión, que hay más que hablar porque lo tenemos más controlado y está más desarrollado. Aquí la clave sería, bueno, ¿cómo consigo un átomo que se rompa en dos intermedios? Claro, es muy sencillo, le pego una pedra y lo rompo, pero claro, si pegarle la pedra requiere más energía de la que me va a dar, liberar, no es propio. Por ejemplo, con todas las reacciones nucleares que hay, uno podría decir, bueno, los alquimistas que querían conseguir oro, hoy se puede hacer, se puede conseguir oro. Porque podemos mediante reacciones nucleares convertir otros átomos en oro. Pero eso sería mucho más costoso que el oro, con lo cual no es práctico. Los alquimistas eran unos soñadores. Bueno, pues sí. Aquí lo mismo. Resulta que hay un átomo especial, un núcleo especial, que es el uranio 235. Que hemos hablado. Casi siempre que hablo del uranio hablo del 238, que es el más abundante. Pues hay un isótopo que tiene una proporción en la naturaleza mucho más pequeña, que es el uranio 235, el número atómico es 92, da igual. Vale, pues el uranio tiene una propiedad muy curiosa, y es la siguiente. Si yo, te voy a pregunta de examen, si yo le aporto un neutrón, ojo, no le pego un neutronazo, no lo rompo, esa es la clave, porque eso tecnológicamente, técnicamente me va a suponer, cuando hablemos de la central nuclear, que ese neutrón no tiene que estar tolijado, ¿vale? Es uno lento. Un neutrón. El neutrón era, ¿cuántos protones era? 0. ¿Cuántos protones más neutrones? 1, ¿vale? Entonces, esto, cuando el uranio 235 captura un neutrón, ¿en qué se convierte? Vamos a ver, sumamos, 92 más 0, 92. Yo ya sé que los átomos de número atómico 92 se llaman uranio, es decir, se convierte en uranio 236. Y el uranio 236 es súper inestable. No existe en otra edad. En cuanto se forma, se desintegra. Pero tiene la propiedad de desintegrarse de forma casi instantánea y de forma natural en dos átomos intermedios y además con cierta variabilidad. Cesio y rubidio, por ejemplo, casi siempre, con diferentes números másicos y además libera 2 o 3 neutrones. Digo 2 o 3 porque según los números másicos los ajustes, ¿vale? Y entonces, bueno, ya tengo un átomo concreto, un núcleo concreto, en el cual sé que puedo hacer ese proceso. Lo que tengo que hacer es conseguirlo. Es decir, si yo consigo que el uranio absorba un neutrón, se convierte en uranio 236, que se escinde en cesio rubidio y elimina 2 o 3 neutrones, y esta reacción nuclear libera esta energía. Para que nos hagamos una idea de qué energía estamos hablando. Una reacción típica nuclear de estas libera una energía de unos 200, claro, números a grosso modo, 200 megaelectronvolts. Mira que sabía que ibas a decir mega algo. Que mola. A ver, el electronvolt era una unidad de energía, era 1,6 por 10 a la menor 19 julios, una cantidad muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Mega es millón, es decir, esto libera 200 millones de electronvolts.
El electronvolt, ya digo, es una energía muy pequeñita, pero estamos hablando de cada átomo. Tú no, pero ellos que saben química, deberían saber química, deberían selectivo, pensad en el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Es decir, si yo tuviera unos cuantos gramos de uranio y todos de repente se hicieran esta reacción, esto por 10 a la 23, es brutal. Pero algo comparativo, por ejemplo, las reacciones químicas exotérmicas, los típicos explosivos, un explosivo es una reacción química, libera del orden de 10 electronvolts por átomo. Madre mía. Entonces, la comparativa es pensar en dinamita libera 10, esto libera 200 millones. 200 millones. Comparamos 10 con 200 millones. Con lo cual esto, dices, ¡guas! Una fuente de energía brutal, como mola. Pero claro, técnicamente, ¿cuánto me cuesta a mí hacer eso? ¿Cómo consigo este proceso? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? La clave está en la casualidad, entre comillas, que cuando el uranio 235, que se convierte en 236, se rompe, libera 2 o 3 neutrones. Y esto lo que me posibilita es lo que todo el mundo conoce como una reacción en cadena. Es decir, si yo tengo aquí un átomo de uranio y absorbe un neutrón que están por ahí, no hay ninguna complicación en eso, ahora hablaremos, y se rompe en dos y libera energía y suelta 2 o 3 neutrones que a su vez van a romper otros 3 átomos, este 2, este 3, este 2, y así y tengo una reacción en cadena. Todos esos núcleos liberando esta energía, pues estamos hablando de muchísima energía. ¿De acuerdo? Esto sería la reacción de fisión. Vale, vamos a lo práctico. Esto me es útil, lo puedo utilizar hoy en día sí. Entonces tenemos dos tipos de reacciones en cadena. La controlada, es decir, como su nombre dice, la controlo, y la incontrolada. ¿Qué avispados son estos para poner los nombres? No, se los pongo yo. Una reacción controlada lo que me va a generar es una central nuclear. En una central nuclear, ahora vamos a explicar cómo funciona, en una central nuclear hacemos esto, pero lo vamos controlando. ¿Cómo nos alegramos de que sea controlada? Sí. La incontrolada, todo el mundo sabemos lo que es una bomba atómica. Ya. Bomba atómica. ¿Vale? Hiroshima, Nagasaki, que son de juguete comparada con las que tienen ahora. Vale, pues lo que vamos a ver es cómo funciona, no cómo hacer, ¿eh? No, ahí está. No, cómo funciona una central nuclear, muy por encima, evidentemente, y cómo se hace, muy por encima, una bomba atómica. Te faltaba poner el letrerito de no hacer en casa. No, que lo intenten. Ir a la droguería y compráis uranio 235. El otro átomo, o el otro núcleo, que también produce una reacción de este tipo, que genera una reacción en cadena, que podemos jugar con ella, es el plutonio 239. ¿De acuerdo? Esos son, digamos, los dos combustibles que me pueden servir para producir una reacción en cadena, por lo tanto, como combustible de una central nuclear o de una bomba atómica. Son los dos. Pues eso salen en las películas, ¿no? Uranio, que van a comprar uranio, plutonio. Sí, a los terroristas. ¿Vale? O Homer Simpson, que se lo iba a vender a los terroristas. Vale, vamos a ver primero cómo funciona una central nuclear, ¿vale? Lo que tenemos que entender, ya no como culturilla, sino para explicar en el examen, los elementos principales. Los elementos principales serían, primero, el combustible. Vamos a hablar de uranio. Hemos hablado de plutonio o uranio, ¿vale? El uranio. Entonces, el uranio se suele poner en unas barras, ¿vale? Que siempre se pintan de verde. Que en realidad son pastillitas en forma de columna, ¿vale? Entonces yo tengo aquí lo que es, ya sabéis que pinto muy mal, ¿vale? Esto sería el reactor nuclear donde lo que tenemos es el combustible. Ya no pinto más, pinto 4 barras, en realidad hay muchísimas barras, ¿vale? Y este es el combustible. Pero muchísimas es del orden de... Miles. ¿Miles? Sí. Hombre, claro, pues... Son, es decir, puede tener un espesor tal cual, y y muchas, y van en bloques, y luego sacan, meten... Ya digo, esto podéis ver documentales donde lo podéis ver, para que yo lo quiero hacer más simple, de forma que lo podéis contar en el examen si os preguntan. ¿Cómo es una central nuclear? Que no contéis, que no divaguéis. Vale, entonces tenemos como elementos principales lo que es el combustible.
primera cosa de la que tenemos que hablar. En cuanto al combustible, el combustible hemos dicho que es uranio 235, ¿verdad? En la naturaleza, cuando yo cojo un mineral que contiene uranio y le quito la pechblenda aquella que hablamos, y me quedo solo con el uranio, del uranio solamente el 0,7% es uranio 235. El resto, el 99,3%, es uranio 238, que no me sirve para esto, ¿vale? Me sirve desgraciadamente para generar plutonio, con lo cual en un reactor nuclear lo que no uso como combustible me servirá para generar plutonio, que me servirá para una bomba atómica o para otra central nuclear, pero no divaguemos. Combustible, necesito uranio 235, como lo que tengo es solamente del 0,7% y eso es muy pobre, lo que hacemos es enriquecerlo. Lo enriquecemos hasta el orden del 3%, es decir, en estas barras de uranio solamente el 3% es uranio 235. El resto es uranio 238 que no va a producir la reacción en cadena. ¿De acuerdo? Con lo cual necesito uranio enriquecido. Por eso tecnológicamente es tan complicado. Hay países que ya saben enriquecer. Son procesos muy costosos. Ya no económicamente, sino técnicamente, porque acordaos, químicamente son indistinguibles. El uranio 235 y el 238 son químicamente indistinguibles, luego son procesos físicos muy complicados. Vale, entonces ya tengo el combustible que es el uranio. Vale, si os acordáis, lo que necesitamos es ese uranio, necesitamos que absorba un neutrón que va a emitir 2 o 3, pero esos dos que emiten, los emiten con mucha energía. Y los necesito lentos, porque no quiero que me rompa el neutrón, sino que pase despacio y lo absorba. Un símil, ¿vale? Entonces, lo que vamos a poner ahora es un moderador. Ahora hay muchos tipos de centrales nucleares, muchos. Estamos viendo es decir, muchos en función de qué elementos se utilicen, ¿vale? El moderador puede ser agua, puede ser grafito, puede ser agua pesada. Acordaos, agua pesada era agua, pero el hidrógeno es deuterio, ¿vale? Aquí somos de familia humilde, agua. Entonces, ¿qué hago? Pues meto todo esto en un bidón de agua, ¿vale? Ahí tenemos agua. Y ese agua va a ser el moderador, ¿vale? Entonces, ya tengo lo que va a producir la reacción en cadena. Un átomo de estos captará un neutrón, pum, emitirá 2 o 3, se frena, es decir, muchos se irán, otro colisionará con otro uranio y lo extinguirá, y así se produce la reacción en cadena. Pero claro, yo la quiero controlar. ¿Cómo las controlamos? Pues con algo que llamamos barras de control. Ahí originales los nombres, ¿eh? ¿Una barra de control qué es? Pues como su nombre indica, unas barras que pueden ser de boro o de cadmio, que la propiedad que tienen es que absorben los neutrones. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener, hay muchos diseños, ¿vale? Yo puedo meter entre las verdes, que es el uranio, puedo meter las barras ahí entre medias, ¿vale? Insisto que lo estoy haciendo muy simple. Entonces estas barras que están aquí, cualquier átomo que capte un neutrón y emita otro, lo va a absorber, o cualquier neutrón que haya por ahí lo va a absorber y no hay reacción en cadena. Entonces, estas de aquí, que están liberadas, empiezan a producir la reacción en cadena. Claro, acordaos, cuando el uranio 235 se fisione, dejará de ser uranio 235, dejo de tener combustible. Y entonces, yo lo que voy haciendo es controlarlo, subiendo las barras y, como si se fuera, entre comillas, quemando el uranio, y lo voy haciendo de forma controlada. Uy, que hay un problema, bajo las barras y paro la reacción, ¿vale? Bueno, pues esto es la esencia del reactor nuclear. Lo tenemos claro, ¿verdad? Lo que va a producir energía para mantener la reacción en cadena y para controlarla. Vale, ahora esa energía, ¿cómo la aprovecho? Claro. Bueno, pues como toda la vida, cualquier energía lo que necesito es que algo me dé vueltas. Desde Conan, desde que era pequeñito, moviendo una rueda, si os recordáis de la película, ¿vale? Pues necesitamos lo mismo, pero en vez de un Conan que lo haga esto. Bueno, pues vamos a aprovechar que el moderador es agua, y entonces, esto que libera esos neutrones, lo que va a hacer es calentar este agua. La va a calentar. Solo que la va a calentar mucho, entonces. Y ahora ya vienen las medidas de seguridad, que son las que deberían estar, debería haber muchas, porque esto es peligroso. Y entonces, lo que tenemos aquí es
Esto es como una olla a presión, está ahí a presión, ¿vale? ¿Para qué? Para que esto pueda tener más de 100 grados centígrados, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí es una tuberita. Una tuberita, ¿has visto qué suspense pongo? Me callo. Y entonces, mediante unos motorcitos, el agua viene por aquí y viene por aquí. Mientras ¿vale? se enfría. Claro, entonces esto es lo típico de un radiador para enfriar, ¿vale? Entonces, primera cosa importante, este agua de aquí que está en contacto con el uranio, no sale de la tubería. Esto a su vez está dentro de otra tubería, perdón, otro depósito, ¿vale? Otro depósito que en realidad va a ser lo mismo. Y entonces tengo aquí una cadena de intercambiadores de calor, donde, ¿entendéis la jugada? Vamos pasando calor, el objetivo es alejarnos lo más posible de lo tóxico, digamos, lo radiactivo. Vale, pues me ahorro todas esas medidas de seguridad, como hacen algunos empresarios para ahorrarse dinero, ¿vale? Y entonces vamos a llegar es decir, después de varias de estas, llegamos a lo práctico. Y lo práctico es, pues, que en esto que ya está abierto, por ejemplo, tenemos aquí agua normalica, ¿vale? Y entonces, ¿por qué pongo el agua hasta ahí, hombre? Agua hasta aquí, y el calor de esta tubería hace que ese agua hierva, pase a vapor, lo pasamos por esta tubería, y ahí tenemos lo típico, un aspa con una turbina. Es decir, ese vapor de agua que pasa por ahí, mueve la turbina, y ya tenemos, es decir, cualquier energía lo que hacemos es mover los ventiladores, la energía eólica, es decir, cualquier cosa lo que hacemos es lo que queremos es que se mueva. ¿Vale? Una presa, hacemos caer el agua y hay unas aspas que giran, ¿vale? Y de ahí generamos electricidad, eso es lo que están haciendo en Cofrentes. Vale, ¿qué hacemos con ese vapor de agua? Ese vapor de agua, como no ha estado en contacto con esto, porque hay intercambiador, es agua normal y corriente. ¿Qué hacemos con este vapor? Bueno, pues este vapor lo que hacemos es, me lo voy a llevar a la base de la típica chimenea de las centrales nucleares europeas. Chernobyl no la tenía. Pero ¿vale? Estados Unidos sí, ¿no? Porque Homer... Unidos, sí, Homer sí. Springfield sí. La mayoría tienen, no todas. Vale. Pero, a ver, aquí lo único que tenemos es que este vapor de agua al llegar aquí, mientras sube ese vapor, se condensa y aquí llueve. Está lloviendo. Y aquí, bueno, lo que sale es vapor de agua. En principio no es nada tóxico. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora parte del agua cae, lo cogemos en una piscina y lo volvemos a meter aquí. ¿Qué hacemos con lo que ha perdido? Las centrales nucleares suelen estar cerca de ríos, para que aparezcan peces de 3 ojos. Y entonces cogemos un poquito más de agua de ese río y ya tenemos el ciclo. Esto es cómo funciona la central nuclear, grosso modo, ¿vale? Evidentemente los problemas creo que no hace falta ni nombrarlos. Primero, que esto es peligroso, Chernobyl. Y segundo, todo esto se ha convertido en rubidio y en cesio, que empieza una cadena, una familia de sustancias radiactivas. ¿Qué hacemos luego con esto? Pues, ¿vale? A ver, lo más gordo, porque, a ver, ni voy a defender, es decir, yo informo. Lo más gordo que puede pasar en una central nuclear es lo que pasó en Chernobyl, que es muy gordo. Una central nuclear nunca puede explotar como una bomba atómica. Nunca, es físicamente imposible. ¿Por qué? Para que entendáis la razón. El uranio, este uranio, está enriquecido al 3%. El de la bomba atómica está al 90 y pico por ciento, 95, 97%, con lo cual es imposible que esto produzca una explosión nuclear, ¿vale? Lo más gordo es lo de Chernobyl, que lo mismo lo grabamos en otro vídeo, que es muy interesante lo que pasó y cómo lo solucionaron y por qué ocurrió en la medida en lo que podemos saber. ¿Vale? Pues esto es una central nuclear. Vamos a ver ahora la bomba atómica. Me ha dicho mi chica que nos explique muy bien la bomba atómica. ¿Para qué? No os conoce. ¿Para qué? No os conoce. Viva el amor y la paz. Vale, la bomba atómica, que evidentemente se consiguió antes que la central nuclear. ¿Por qué? Muy sencillo. Todo lo que he explicado ahora para controlar la reacción. Controlar siempre es más complicado. La bomba atómica, que bueno, se desarrolló en esto es otra cosa que es muy interesante, molaría que investigaras. Hay una película muy buena, para vosotros antigua, ¿vale? Que es Creadores de Sombras, donde cuenta cómo se construyó la primera bomba atómica. Muy buena, os gustará. Sí. Además es bastante fiel, ¿vale? En plena Segunda Guerra Mundial, sin recursos, bueno, se hizo... Es muy interesante, muy interesante. Si tenéis oportunidad, la veis.
Vale, pues ese proyecto en el que se construyó se llamaba Proyecto Manhattan, que era súper secreto, evidentemente. Y la clave, no sé por qué me he ido por ahí. La clave porque te gusta. Vale, pues sí, para recomendar. La clave de una bomba atómica es la siguiente. Ah, claro, ya sé por qué. Porque aquí lo voy a contar muy sencillo, claro, si me vieran aquellos con lo que sufrieron para hacerlo. Básicamente lo que necesito son 2 trozos de uranio, enriquecido, pero enriquecido, como he dicho, de 90 y pico, pero con una masa subcrítica, es decir, que ella de por sí no es capaz de controlar, o sea, perdón, de generar la reacción en cadena. Con este tamaño y esa forma, si ahí aparece un neutrón y un átomo de uranio se escinde, esos que suelta, lo más probable es que salgan y entonces no genere una reacción en cadena. Tú necesitas una cierta masa mínima, con una forma mínima, para generar esa reacción. Vale, pues una bomba atómica es tan sencillo, a nivel teórico, como tengo 2 masas subcríticas y lo que tengo que hacer es juntarlas. Si yo las junto, por ejemplo, muy sencillito, muy sencillito tengo aquí un dispositivo y aquí un dispositivo con 2 raíles, ¿vale? Y esto hace ¡pum! Explota y ¡pum! Esta se va para acá, esta se va para acá y se hace ahí una pelotita. Esa pelotita, que es la suma de las 2 masas, es una masa supercrítica que ya sí que es capaz de mantener esa reacción en cadena y tenemos Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? Esa es la esencia de una bomba atómica. Claro, técnicamente esto es súper complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo hago muy lento, a medida que se van a ir acercando, esos intercambios de neutrones ya producen aquí una reacción. Y entonces mis uñas van a dejar de ser uranio, con lo cual no se produce la reacción en cadena. Lo que intentaban era sincronizar eso, hacerlo de forma muy, muy precisa. Y bueno, en la película cuenta muy bien cómo lo hacen. Si veis todas las películas de ahora, donde alguien roba una bomba atómica que lo puede llevar en una mochila, si veis, cuando va Bruce Willis o el chico de la película a desactivarla y pum, y quita el panel... Bruce Willis ya se les queda viejo, cariño. Madre mía, sí, es verdad. No sabéis que os perdéis. Bueno, pues básicamente lo que se ve es una bola con placas y muchos cables. Es decir, esto está tapado, digamos, aquí, quita la tapa y se ve una cosa así metálica con mucho cable, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, tiene su lógica. En lugar de este proceso, ¿vale? Otro proceso es, yo tengo una esfera hueca de uranio, que por esas dimensiones, como está muy esparcida la masa, digamos, es una masa subcrítica. Si yo coloco alrededor explosivos y la comprimo, ¡pum!, se me hace una bola y esa bola ya es masa supercrítica. Pero claro, eso tiene que hacerse perfectamente, porque si no hay sincronicidad, no se me hace esa bola y ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, ahí eso de hay que cortar el cable, hace esas cosas de las películas, ¿vale? Pero digamos que esto es la bomba atómica. No voy a hablar más de la bomba atómica, de por qué se miden kilotones, megatones, ya si tenéis curiosidad lo miráis en internet y demás, ¿vale? Bomba atómica ojalá no existiera. Caca, nene. Caca, nene, no toca. No toque. Vamos a ver la fusión. Lo que hemos visto era esto, ¿vale? La fisión, para que os hagáis una comparativa. Lo que vamos a ver ahora es la fusión, más o menos. Veis que aquí de la energía de la que estamos hablando es muchísimo mayor. Y ya la de la bomba atómica, pues no hace falta comentar lo grande que es, ¿vale? Aquí lo que tenemos son dos átomos ligeros que se convierten en uno más pesado. Un ejemplo de reacción de este tipo sería el deuterio. Lo juntamos con... Es que el deuterio siempre le ha gustado mucho a 13. Deuterio y tritio, ¿vale? Pues deuterio y tritio forma helio 4 más un neutrón, que es 0,1, ¿vale? Bueno, pues en esta reacción se libera muchísima más energía de la que hemos visto antes en la fisión, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que para hacer esto necesitamos una temperatura de millones de grados. Por eso a estas reacciones se le llaman termonucleares. Una reacción termonuclear, por distinguirla de la bomba atómica, esto sería, bueno, ahora hablaremos de la bomba de hidrógeno, ¿vale? Entonces estas son reacciones termonucleares donde lo que necesito es una temperatura brutal. Lo mismo, controlada y descontrolada. En el momento en el que estamos ahora,
ya tenemos la descontrolada, que es la bomba de hidrógeno. Las bombas termonucleares, la bomba de hidrógeno, que se sepa, todavía no se ha tirado encima de nadie, que se sepa. Someramente. ¿Qué es lo que necesito? Pues tener deuterio, por ejemplo, si quisiera esto, deuterio y tritio, y una temperatura muy alta. Vale. ¿Os acordáis que cuando he hablado de la bomba atómica, digo, pues pongo ahí dinamita y pum, digamos que en un petardo lo que enciende la reacción es un mechero. Del mechero produzco una explosión. Con dinamita activo la bomba atómica. Siguiente paso. Si yo tengo aquí una cierta cantidad de hidrógeno, deuterio, tritio, por eso se llama bomba de hidrógeno, si aquí meto una bomba atómica, es decir, lo que va a encender la bomba es la bomba atómica, con lo cual una bomba de hidrógeno lleva dentro una bomba atómica, ¿vale? Y la llaman bomba limpia, la de hidrógeno, la madre de los parió. ¿Por qué la llaman limpia? Sí, porque... vamos a esto. Vale. No quiero profundizar tanto en estas cosas malas. Vale, pues digamos que la bomba atómica genera una cantidad de calor brutal y es lo que ¡pum! Enciende y produce esta reacción. Y entonces se libera una cantidad de claro, porque energía. libera mucho calor. Eso es, la bomba atómica. Una bomba atómica lo que hace es generar mucho calor y entonces ese calor hace que el gas se expanda y es una explosión. No hace falta metralla porque los propios edificios hacen de metralla. ¿Vale? Pues esto es la esencia de una bomba de hidrógeno, que se llama bomba de hidrógeno por eso, porque lo que tenemos ahí es hidrógeno, deuterio, tritio, y así es como funciona la bomba de hidrógeno. Esto es el proceso que está haciendo el Sol. El Sol, claro, o sea, fuente inagotable de energía, no es inagotable, viene de reacciones nucleares, tiene una serie de ciclos, va quemando hidrógeno, cuando se le acabe el hidrógeno quemará helio, luego, claro, es decir, tiene una vida, por eso sabemos cuánto va a vivir el Sol, porque sabemos los procesos que siguen. Entonces, esto es lo que está haciendo el Sol constantemente, producir reacciones nucleares. No perdáis de vista que todo esto viene de relatividad, acordaos. Voy a hacer aquí un paréntesis para que no lo perdáis de vista. En esta reacción hay una pérdida de masa, ¿vale? Hay una pérdida de masa. Aquí hay más masa que ahí, aunque haya las mismas partículas. Y esa masa es la que se ha convertido en energía. Esa es la contribución de Einstein. ¡Sube Einstein, hombre! ¡Qué susto me has dado! Perdón. Hombre, es que estás hablando de... ¿Vale? Todo el mundo dice, es que la gente ignorante dice, no, Einstein el que construyó la bomba atómica. Bueno, esta es la bomba, se basa en esto, punto, ¿vale? De ahí a generar o diseñar la bomba. Vale, y ahora vamos a lo práctico. ¿Podemos hacer una central nuclear de fusión? Molaría porque el combustible sería deuterio y tritio, que lo podemos sacar del agua de mar. El agua de mar está llena de deuterio y tritio, ¿vale? Y luego los residuos no serían ni mucho menos comparables a nivel radiactivo con los desechos de una fisión. Con lo cual sería, es decir, salvando muchas distancias, como si pudiéramos hacer que el coche funcionara con agua. A tu agua, claro, no le interesa a casi nadie. Ya. ¿Vale? ¿Pero por qué sería tan complicado? Perdón, ¿por qué es tan complicado? Muy bien, vamos a explicarlo. Hemos dicho que para que esto ocurra necesitamos una temperatura brutal. Brutal. Claro, entonces, para conseguir entonces, hoy por hoy no hay ningún material que consiga aguantar esas temperaturas. Hay varios proyectos, tanto en Estados Unidos como en Europa, para conseguirlo. Hay uno que trabaja con láseres y hay otro que trabaja con campos magnéticos. Lo que hacen es generar plasma, es decir, la materia la separa en sus componentes y entonces mediante unos campos magnéticos lo que producen es que ese plasma esté girando, con lo cual no necesito ninguna paredes para contenerlo, y ahí, si eso lo pudiera contener y controlar, podríamos tener un generador. También iba a decir algo, hace unos años se propagó el bulo de la fusión fría, por si alguna vez lo habéis oído. Ah, sí. Oye, en la película del Santo sale. En la película del Santo sale la fusión fría. Muy interesante también. También, buena película. La fusión fría se basaba en que se había conseguido hacer esto en frío. Si eso se consiguiese, habría sido brutal. Fue un bulo, generado por unos ciertos laboratorios, digamos, ¿vale? No era verdad. Qué triste que fuera un bulo. Sí, porque sería una solución energética importante.
Y ya no profundizamos más, ¿vale? Esperemos, con esto ya nos quedamos con las ideas básicas, que es lo que queríamos. Si alguien quiere algo más, que estudie física nuclear. Venga. Chao.